si reserva la capital como del interior de las provincias del país. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Voy a invocar a los siguientes congresistas. Hay en la lista aún 7 intervenciones que se ciñan al tema de la democracia interna y las elecciones abiertas, y que por favor aquellas intervenciones que ya han incidido en algunos temas no vuelvan a ser repetidas. En todo caso, congresista Marisol Espinosa. Gracias, presidente. Me piden por favor que pueda leer la lista. Está la congresista Karina Beteta, que ha salido, la congresista Marisol Espinosa, que la va a sustituir, bueno, en todo caso, Beteta después de Espinosa, que ya di la palabra, Mauricio Mulder, Gino Costa, Jorge Meléndez, Marisa Glave y Edmundo del Águila. Gracias. Congresista Marisol Espinosa y luego, por favor, congresista Beteta. Gracias, presidente. Saludando al doctor Echevarría, al doctor Tanaka, que nos acompaña en el día de hoy, y ratificar lo que Alianza para el Progreso planteó el día de ayer. El día de ayer planteamos que se partía de un diagnóstico equivocado, que los problemas, no se va a solucionar el problema de la desafección hacia los partidos políticos solo con convocar a toda la población en general. Volvemos a insistir, es que es necesario pasar al tema de cómo prestigiar la política, de cómo canalizar, no que sea un vehículo maquinaria electoral, sino que se constituya en una vía de solución de los problemas, que la población sienta que es un mecanismo válido. Y ante este tema es cómo mejorar la representación de los partidos. Creo que el tema de las preferenciales, las internas, ayudaría mucho a cohesionar el tema y evitar los enfrentamientos al interior de los partidos en el marco de elecciones. Sin embargo, prácticamente estaríamos enfrentando 4 procesos: unas internas del partido, las primarias abiertas, y de ahí la elección general y nuevamente ya la elección al Congreso. Entonces, ese tema tendríamos que resolverlo. Pero lo que más preocupa es el tema, también lo planteamos el día de ayer, lo costoso que significa. La democracia efectivamente cuesta, pero en una sociedad que reclama atención, que reclama eficiencia, el costo de 300 o 350 millones, que además no están presupuestados, supongo que a partir de esta iniciativa. Y yo me pregunto al ministro de Economía, por su intermedio, señor presidente, que no está acá, pero que se la traslade la pregunta. En el diario El Peruano, él señala que si se aprueban las reformas, el día 19 de junio, si se aprueban las reformas, el Perú crece 5%. ¿Por qué? Porque se fortalecen las instituciones. Y el 20 de mayo había señalado 4%. O sea, de mayo a junio subieron las expectativas 1%. Yo me pregunto, señor presidente, y las matemáticas son muy simples, ¿cómo puede crecer el país en medio de un enfrentamiento, de una discusión que es necesaria pero que no es en el momento oportuna? Lo que necesita el país es la respuesta. Número 1, ¿qué vamos a hacer con las empresas de Odebrecht? ¿Cómo vamos a recuperar el dinero que le saquearon al Perú? Casi es irrecuperable. ¿Cómo van los procesos? Pero además, la otra gran preocupación, y que está vinculada al tema económico, es cómo se retiran estas empresas vinculadas a la corrupción, porque son la cabeza de la organización criminal, y sin embargo están libres, tranquilas, chantajeando al Estado peruano de acuerdo a la proporción de la información. Y vuelvo a insistir, señor presidente, lo que tenemos es un diagnóstico equivocado, punitivo, porque se parte, todos son sanciones, vamos a sancionarte, vamos a liquidarte, vamos a suspender. Creo que deberíamos de partir, ¿cómo vamos a ayudar a educar a la población? Empezando por entender, por nosotros mismos hacer entender a la población que no puedes utilizar o hacer cosas que no están permitidas. Por ejemplo, al Congreso se le acusa de blindaje. ¿Blindaje de qué? De que una persona vinculada a la justicia hizo mal su trabajo y no teniendo, que no le corresponde a usted, señor Tana, que no teniendo la competencia de denunciar, denuncia, y que después se vicie el proceso. ¿Eso es lo que quiere la población?
creo que nos hace falta también ayudar a educar sobre el tema de procesos y procedimientos. Y eso es parte de la educación cívica, de la educación ciudadana, de la educación fundamental para entender el rol de los partidos políticos, el rol de los ciudadanos. Hablamos de un enfoque de derechos, pero también olvidamos que hay un enfoque de deberes. Eso también es necesario, no puede ser parcial, tiene que ser integral. Un derecho genera un deber. Si yo voto, tengo el deber también de hacer vigilancia y de aportar para ayudar que esta organización sea mejor. Entonces, resumiendo, tendríamos la propuesta de Alianza para el Progreso sería, primero, partir de un enfoque más cercano al tema promocional de los partidos, menos punitivo. ¿Cómo hacer mejorar la representación? Y la representación, como hemos dicho, usted donde vaya a la punta del cerro encuentra un partido, una representación del APRA. Y ese es un partido. Esté o no en elecciones, ellos están ahí discutiendo, y eso es hacer política, están discutiendo cualquier tema. Entonces, el caudal electoral no puede señalar quién es o quién deja de ser partido. Y definitivamente queremos introducir más gente a la política. Perfecto, pero hagamos con una ley que ayude a participar, pero no con este mecanismo que ayuda más bien a sacar a todos del proceso. Finalmente, creo, una de las propuestas que le había planteado el día de ayer el congresista Iberico, tenemos que pedir lista de afiliados, lista de o padrón general de ciudadanía para ver quién va a participar en los procesos electorales. Y lamentablemente esta es una copia del modelo argentino que ha fracasado, que no funciona. Y otra de las alternativas es cómo resolver el tema de paridad y alternancia, porque si leemos el artículo 24 de la propuesta del Ejecutivo, dice los ciudadanos afiliados y no afiliados a la organización política deben ser ubicados en la lista de candidatos de manera alternada. O sea, afiliado, no afiliado, ¿dónde coloco las mujeres? ¿Dónde coloco los invitados? Porque además me dice deben ser ubicados en la lista de candidatos de manera alternada. Tendría que ser no obligatorio. Entonces ahí habría que hacer una modificación. Pero además hay partidos que tienen, ya nosotros la experiencia personal de Alianza para el Progreso nos ha resultado, a pesar de que los estatutos del partido señalaban la participación paritaria de hombres y mujeres, hemos tenido problemas para conseguir candidatos en varias jurisdicciones. Por eso, también una de las propuestas que hacemos llegar a la presidencia de la comisión es que también que sea un mecanismo de paridad y alternancia, pero en las zonas o en donde el partido considere que 3 mujeres tienen la opción, que están más capacitadas, que han hecho militancia, que tienen vida partidaria, que son capaces de aportar, puedan ser consideradas en esta lista y no necesariamente someterse a la alternancia, porque al final se estaría privilegiando la participación de las mujeres, y esa no es ninguna discriminación. Al contrario, es un tema positivo de derecho de darles mayor participación. Es la única fórmula que en base a la experiencia podría resultar para ayudar en el tema de participación de mujeres. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Espinosa. Congresista Beteta. Gracias, Presidenta. Saludar a nuestros invitados, colegas congresistas. Importante hoy, luego de algunas precisiones que ha manifestado el doctor Echevarría, coincido de manera personal en muchas de las apreciaciones, y debo decir de manera respetuosa a todos aquellos notables
que han elaborado estos proyectos de ley de reforma, debo entender, y así quiero creer, que están llenos de buenas voluntades, pero que muchos de ellos, especialmente en este proyecto de ley que estamos debatiendo, no se ajustan a la realidad del Perú. Esa es una muestra que desde un escritorio no podemos querer muchas veces gobernar y saber los problemas que hay al interior de todo el país. Y este proyecto refleja de alguna manera esas observaciones que están plasmadas de algo factible, de lo que yo quiero, de un sueño, pero que eso no se podría concretizar en la realidad del Perú. Y quiero decir, señora Presidenta, que es importante aplicar la teoría con la práctica. En esta propuesta, vuelvo a señalar, está lleno de buenas voluntades y buenas intenciones. ¿Que nos gustaría que fuese así? Posiblemente, claro, pero para llegar a lograr la participación de los ciudadanos que se involucren en política, no podemos hacer satanizando a la actual política. No podemos lograr llamar la atención de buenos ciudadanos cuando se está de alguna manera criminalizando la política. Entonces ya nadie va a querer ser militante de un partido por la sencilla razón de que si eres militante de un partido y por ahí algunos no les gusta determinados grupos políticos, simplemente empiezan a satanizar a ese buen profesional. Ya no se le mide quizás por la capacidad que él puede aportar en la institución pública, sino simplemente, no, es de tal partido y por lo tanto estás vetado. Eso es lo que está ocurriendo el día de hoy. Y que lamentablemente, como ya lo han dicho muchos colegas, muchos actores políticos, muchos actores judiciales, eso es lo que están haciendo, destruir de alguna manera la democracia que todos queremos defender. Respecto a la propuesta, y creo muy bien planteada, si el Ejecutivo, la intención es de fortalecer a los partidos políticos, no hemos encontrado hasta este momento cuáles serían esas propuestas que pueden fortalecer y ayuden a que más ciudadanos se involucren y hagan vida partidaria. Más por el contrario, como ya nos dijo nuestro invitado, y por eso digo coincido en eso, y bueno, es no tanto fortalecer, sino que estamos frente a una coyuntura de una política que quiere y diseña cómo debe de funcionar los partidos políticos en adelante. No me importa el pasado, no me importa la historia de cómo se han venido forjando otros partidos políticos. Y es verdad, muchos partidos políticos nuevos, algunos representados en este mismo Parlamento, quizás no tienen mucha experiencia de una vivencia como militante, pero también hay muy buenos que tienen experiencia y que esa experiencia debería ser plasmada y recogida en esta propuesta, que han sido dirigentes. No es fácil, creo yo, dirigir un partido, no es fácil tener locales partidarios. Algunos cuestionan, dicen, ¿no? Escuché por ahí algunos medios de comunicación, algunos periodistas, si ya no hay necesidad, ¿para qué exigen el funcionamiento de locales partidarios? Si ahora ya con la tecnología todo lo pueden hacer por WhatsApp. Y lamentablemente ahora hasta el WhatsApp ya no puede tener ninguna estrategia política porque ya lo criminalizan. Ya lo hacen aparecer que algunas comunicaciones provienen de alguna organización criminal. ¿Así queremos fortalecer a los partidos políticos? Yo creo que no. De la misma forma, es necesario las elecciones internas de los militantes. Ya el APRA, por no decir un ejemplo, porque son los partidos quizás más antiguos, ha llevado, recuerdo en el 2006, las elecciones internas abiertas. He podido ser testigo en la región Huánuco, donde puedo conocer una pelea, un enfrentamiento entre los militantes y los simpatizantes de algún candidato en especial que llevan
como hacen alcaldes que llevan a los golondrinos a determinados distritos para que ellos los elijan y los hagan autoridades, de la misma manera llevan personas que no conocen absolutamente nada de la vida política de ese partido y son los que determinan y eligen a un determinado candidato. Eso ya lo vivieron muchos partidos al hacer las elecciones abiertas. Entonces, ¿qué sentido? ¿Cuál es el incentivo que hace esta propuesta para que nosotros podamos querer ser militantes? Si mejor prefieres, ¿no?, hacer una vida de manera individual, personal, para que luego puedas estar y te pueden considerar dentro de la lista como invitado. Todos van a querer y van a preferir ser invitados. Con eso no están afiliados en ningún partido y tienen la libertad, si son profesionales, también de ser parte de todos los gobiernos de turno. Pero llevar una militancia al mismo tiempo te condenan a no poder estar seguramente ejerciendo como profesional en un cargo público, para lo cual sí tienes todas las especialidades. Entonces creo, tal conforme está planteado las propuestas, no ayuda al fortalecimiento de todos los partidos políticos, más por el contrario, buscan desaparecer y crear nuevas fórmulas, nuevas formas de hacer vida partidaria que se creen para un determinado proceso electoral y luego desaparecen. Ya tenemos 2 gobiernos seguidos que han sido creados únicamente para llegar a ser gobierno y luego han desaparecido. El Partido Nacionalista, el partido del señor Kuczynski, ya ni aparece, ni bancada tiene, creo que hay 5, 6, 7 colegas. La misma bancada de gobierno se han dividido en 3, que ya no sabemos si los liberales son oficialistas, no sabemos si los liberales son los oficialistas, si otros partidos. Entonces eso es lo que están haciendo para poder debilitar a los partidos políticos. Entonces creo yo, con el argumento que dicen, no, entonces cambiemos de estrategia, es lo que dijo ayer el Premier. Entonces que ya el voto preferencial se traslade a las internas. Si ellos consideran que el voto preferencial no es saludable, no es bueno, entonces ¿para qué lo trasladas a las internas? Entonces, bien la desapareces de total de todo, la desapareces de todo en todos los escenarios de elección popular, o simplemente se sigue manteniendo tal conforme está, porque no lo puedes trasladar a unas internas cuando tú consideras que es negativo. Entonces, eso es muy importante que debemos de tomar en cuenta. Ahora escucho con mucha facilidad a algunos invitados que han elaborado estos proyectos de ley y a los representantes del Ejecutivo y algunos congresistas dicen, ¿no? Y aquí cabe la pregunta real. ¿Cuándo o quiénes se consideran que pueden calificar que esta elección, nos guste o no, de los parlamentarios, es una elección legítima? ¿Quiénes nos pueden decir que esta elección que se ha llevado a cabo es ilegítima? ¿Por qué quieren deslegitimar lo que el pueblo ha ido a las urnas a elegir a sus candidatos y hoy están representando en el Parlamento? El hecho de que haya algunos errores, el hecho de que haya habido algunos escándalos de manera individual de las personas como congresistas, de ninguna manera puede llevar a poder como ejemplo que esa es una práctica en la política y que por eso satanizar y buscar ahora eliminar esas fórmulas, eliminar a los partidos tradicionales y crear, y ya sabemos, por ejemplo, al haber eliminado la afiliación a través de las firmas, vamos a dar apertura a muchos candidatos que no han tenido la capacidad ni el liderazgo de poder crear sus partidos. Ahora sí ya pueden, con una sola firma, ya no tienen ningún impedimento para que puedan presentarse en las elecciones del 2021. ¿Eso es democrático? En mi opinión, claro que sí. Bien por aquellos líderes que sí han recorrido todo el Perú para recolectar las firmas
y pena por aquellos que no han podido hacer ese trabajo y ahora el Congreso, a través de estas propuestas, los ayudan a tener un partido y ser candidato en las elecciones próximas del 2021. También se ha dicho que la democracia cuesta, claro que sí. ¿Quién puede decir que no apostemos por la democracia? Pero será el momento que simplemente porque a algunos se les ha iluminado la idea de llevarlos 3 veces a elecciones, tanto las internas, luego para las elecciones ya finales que se tengan que determinar quiénes van a ser los candidatos en todas las primarias y las elecciones finales, obligar al ciudadano que vaya a elegir en estas elecciones primarias a los candidatos de determinados partidos políticos. ¿Cómo? No quiero ni imaginar cómo serían las cédulas. ¿Qué tamaño serían? Serán más grandes que unas sábanas posiblemente. No sé de qué tamaño van a ser las cédulas para poder identificar en las elecciones internas a quién van a emitir el voto de confianza para que sean sus candidatos al Congreso. Y ahí aún más, si nos determinan con la propuesta de la paridad y la alternancia, será triple seguramente las hojas que nos vayan a presentar. Y eso tiene un costo, y vale la pena todo ese costo, mientras que los ciudadanos no tienen acceso a los servicios básicos, mientras que en Puno, por ejemplo, hay niños que se mueren por el frío, mientras que en Huánuco ya han reportado más de 4 niños que han fallecido por neumonía, por excesiva, el problema que están con el clima de demasiado frío y no se ha podido, y el Ministerio de la Mujer, a quienes le hemos transferido recursos muy importantes para tomar previsiones y afrontar el friaje y las heladas, lamentablemente no se han ejecutado. Entonces, solamente 18.3%, medio año. Entonces, ¿realmente podemos nosotros creer que al aprobar estas propuestas vamos a vivir en un mundo maravilloso, donde no va a haber hambre, donde la anemia se ha combatido, donde se ha luchado contra la corrupción? Si nosotros revisamos el aparato estatal, muchos que ostentan cargos importantes han sido sancionados por la Contraloría, porque hallaron responsabilidades de actos de corrupción, pero gracias al Tribunal Constitucional, que se trajo abajo todo ese trabajo de la Contraloría, están en los ministerios. Gran premio. Entonces, tenemos que ser claros y contundentes. ¿Es importante que se tiene que mejorar? Claro que sí. ¿Será a través de esta fórmula? Particularmente no creo. Ahora, esos 300 millones que dicen aproximadamente, vamos a tener que multiplicar por 3. Y solo para que podamos decir, ahora ya los ciudadanos han tenido el derecho de elegir quiénes van a ser sus representantes en el Congreso. Pregunto, entonces, todos los que han sido candidatos, ¿acaso no ha habido una elección también de los ciudadanos a los que han elegido a través del voto preferencial y han dicho quiénes sí y quiénes no podrían ser sus representantes? La verdad que aún más me queda claro que aquí el objetivo es ayudar, no sé, a 2 o 3 candidatos para que puedan facilitarles su participación en las elecciones del 2021. Porque el día de ayer nos han dicho, no, ya no necesitan tener 1 año o 2 años de militancia, sino simplemente puede ser 6 meses. Entonces, ¿para quién está dirigido esta propuesta legislativa? Si, por ejemplo, se manifiesta, ¿no? Se dice, de acuerdo con la experiencia del doctor Echevarría, que no solamente ha trabajado en el Jurado Nacional de Elecciones, es de la misma manera que está activamente trabajando en un partido político, es personero legal.
Entonces él sí conoce la teoría y al mismo tiempo la práctica, que sí entiende la razón, que en esta propuesta es muy importante recoger las opiniones de todos los partidos políticos, porque finalmente son ellos quienes van a poner en práctica, van a mejorar, van a enriquecer esta propuesta. Y desde la comisión consideramos que la propuesta, como ha venido por el Poder Ejecutivo, tendrá que ser modificado, enriquecido, si es que estamos buscando que esta propuesta perdure en el tiempo y que sea para mejorar y fortalecer los partidos políticos. Pero si solamente el objetivo es para desaparecer a los partidos que a mí no me caen bien, porque eso es lo que busca. Ahora todo se sanciona. Todo es, no cumples algo, sanción. No cumples algo, cancelación. Y lo más increíble es de que no entiendo al Ejecutivo, porque ellos son los que han traído la propuesta, es desaparecer a los gobiernos regionales. Con estas vallas que se les ha considerado, con esas vallas que se han considerado que tendrá que ser rectificado en el Pleno, no voté, congresista Quintanilla, tendrá que ser rectificado en el Pleno para que podamos darle mayor facilidad y no permitir que a través del Ejecutivo se puedan desaparecer los movimientos regionales. Entonces, me queda claro cuán importante es que en proyectos de esa naturaleza que podamos nosotros apreciar y valorar de aquellos que nos traen la parte teórica y que podamos nosotros comparar con la práctica y con ello elaborar finalmente una propuesta que realmente cumple los objetivos de tener buenas autoridades regionales, porque no se escucha aquí absolutamente nada. No se escucha de la gran corrupción que hay en los gobiernos locales, la gran corrupción que hay en los gobiernos regionales. Muchos ex autoridades regionales están prófugos y algunos en la cárcel. ¿Qué hay de ello? Absolutamente nada. Hasta el momento habrá habido alguna fiscalización y sabremos cuánto han sido los gastos de los gobiernos regionales. Cero. Ni idea. Absolutamente cero. ¿Quién le fiscaliza ahí? Nadie. Entonces, si se vienen todos los grandes problemas, creen que es el Parlamento, porque ya les ha permitido a aquellos que no existían en ninguna parte de las encuestas, ni como líderes de opinión, ni como nada, pero a partir de haber atacado al Parlamento, ahora ya existen. Entonces, para mantener y tener vigencia, tienes que seguir atacando al Parlamento. Y eso no es democrático. Eso no es democrático. Eso simplemente es tener una política del momento para poder sobrevivir bajo la dirección de la que está este gobierno de turno. Mientras tanto, las carreteras siguen abandonadas, las carreteras en el centro, totalmente abandonadas. Los puentes a diario se están cayéndose. La población no tiene agua ni desagüe. Los hospitales a diario, la población de Huánuco, tienen que estar recurriendo a los despachos congresales para ayudarles con la transferencia, ya sea de salud, ya sea del MINSA, para que puedan venir niños neonatos, madres gestantes, personas que necesitan a la atención de la salud y no lo pueden tener porque hasta el momento no pueden construir ni terminar el hospital. El hospital de Tingo María desde el 2008, el presidente Vizcarra el año pasado dijo que en diciembre iba a entregar a la población de Leoncio Prado los hospitales. Hasta la fecha, nada. Han pasado desde el 2008. En Huánuco paralizado. Entonces, eso es lo que la población detesta, no específicamente a un sector de la política, detesta en general a todos. Pero quien tiene la gran responsabilidad son los ejecutivos. Vergüenza de los ministerios que tienen 12, 13, 15% de ejecución a medio año. Sin embargo, pone las barreras burocráticas para que no le puedan transferir las partidas presupuestarias a los diversos alcaldes. Mentira cuando se dice que los alcaldes ya no tienen que venir a resolver sus problemas a la capital,
porque allá en las regiones se les resuelve todo el problema. Mentira. Los alcaldes todos los tiempos vienen para poder solucionar sus problemas, porque le observan a sus expedientes técnicos. Entonces, eso cuando hablamos de manera general, eso sí involucra a la política, porque de alguna u otra manera sí se ve beneficiado y sí se ve perjudicado cuando no hay unas buenas políticas que se puedan implementar en el país para una calidad educativa, para que las personas puedan tener acceso a la salud. Entonces, señora presidenta, me ha quedado y vuelvo a manifestar, coincido en casi toda la totalidad de la exposición que nos ha hecho el invitado, como también es válido lo que ha dicho el invitado, el doctor Tanaka, que hay que modificar, me parece correcto. Esa es la humildad. Esa es la grandeza que tiene que tener un profesional cuando sabe que ha presentado una propuesta, y la propuesta no necesariamente tiene que ser, porque yo lo digo y así tiene que ser con imposiciones, sino correctamente llevarlo a un debate de manera democrática. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Beteta. Tiene la palabra el congresista Mulder. Se les recuerda a los señores congresistas que han aceptado reglas para este debate 5 a 7 minutos. Por favor, a fin de que puedan hablar todos los que están pendientes en la lista. Congresista Mulder.